Si os parece, empezamos ya con la charla. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los asistentes por estar a estas horas tan intempestivas cuando apetece estar tomándose un café o echándose un ratito a reposar la comida. El motivo de escoger esta hora ha sido fundamentalmente porque a nadie le viene bien que estemos desarrollando nuestro trabajo y lo llamen del acelerador o lo llamen de medición nuclear porque ha habido un problema y tengan que levantarse de la función. Entonces, en principio hemos consensuado entre algunos compañeros la posibilidad de hacerlo de una forma más o menos consensuada en un horario que nos viniera lo menos mal posible a todos los participantes, y este ha sido el horario que se ha escogido. Hemos dividido los 5 temas de los que consta el ciclo en 5 días distintos, a una hora que, como ya os digo, se supone que tratábamos de minimizar las dificultades para asistir. De todas formas, os digo que he puesto a grabar las sesiones, se podrán visualizar en diferido cuando lo queráis en esta misma plataforma. Y os quería comentar que ha habido un pequeño comentario, un pequeño cambio en la programación. Nuestro compañero Alejandro Bertolet está convocado a un meeting de la AAPM el viernes y ha permutado su charla. La charla tiene el mismo contenido, simplemente cambia del viernes al miércoles. La va a cambiar con Álvaro Perales, que nos va a contar la puesta en marcha de una instalación de protonterapia. Esa sesión va a pasar del miércoles al viernes. Lo demás queda exactamente igual. El motivo de estos seminarios, fundamentalmente por la corta experiencia que he tenido en la participación de proyectos de protonterapia, hay varios factores que pueden hacer que un proyecto funcione o funcione mal. Y entre esos factores hay uno que es importantísimo y es la previsión. O sea, establecer qué es lo que va a pasar y adelantarnos a esos acontecimientos. Hay una cuestión que se da en muchos casos, creo que lógicamente porque no hay ninguna formación específica en esta materia, y es que pensamos que los protones son prácticamente igual que los fotones. Y aunque eso pueda parecer desde un punto de vista simplista, que es bastante así, no hay nada más distinto de la realidad. Hay una cuestión que quiero poner de relieve, y es que aparte de los mecanismos de control de calidad, hay algunos aspectos que están todavía bastante poco desarrollados, como son fundamentalmente la eficacia biológica de los protones. Estamos acostumbrados a ver que los protones tienen una eficacia que se ha venido a dar un valor más o menos redondeado de 1.1, es decir, un 10% por encima de los fotones, pero eso vamos a intentar, no hoy, sino en la sesión de mañana, vamos a intentar poner un poco de duda en ese aspecto, porque esta cuestión parece que no es tan así. Ya cuando hablemos del pico de Bragg en profundidad mañana, vamos a intentar ver que esa eficacia biológica que va en función de la deposición de energía que se da por la unidad de longitud puede hacer que esa eficacia biológica haya que tenerla en cuenta de una forma un poco distinta a la que estamos acostumbrados a tratar con los fotones. Bueno, pues prácticamente empezamos. Voy a ver si me defiendo un poco con... Sí, parece que sí. Como os decía, el tema de hoy va a versar fundamentalmente de aceleradores en protonterapia, pero va a ser un tema bastante ecléctico, en el sentido de que os voy a contar un poco de cotilleo protónico, o sea, de dónde venimos y dónde hemos llegado. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos para determinar cómo funciona un acelerador de protones, que no se asusten nuestros compañeros médicos porque está hecho muy sencillito, de forma que va a ser accesible para vosotros los radioterapeutas también.
Vamos a contar de una forma básica cómo funciona un ciclotrón, cómo funciona un sincrotrón, cómo se obtiene lo que se denomina el pico de Bragg extendido, es decir, la forma terapéutica de poder tratar un haz de protones, y por último, las ventajas e inconvenientes de elegir un ciclotrón o un sincrotrón. En cuanto al repaso histórico, quizás sepáis que la idea de tratar con protones es tan antigua como de 1946. Teóricamente, un físico americano lo postuló al ver cómo se determinaba la deposición de energía en un medio material. Y eso llevó, algunos años más tarde, concretamente 8 años más tarde, que en el Lawrence Berkeley Laboratory, un instituto de física nuclear, se hiciera un primer tratamiento experimental con protones. De forma paralela, Europa también empezó a trabajar en esta postulación teórica de Wilson y poco más tarde, en Suecia, también se trató el primer tratamiento con protones a finales de los años 50. Aquí he conseguido una foto bastante extraña del primer electroimán que se diseñó para el acelerador que primero trató con protones a pacientes. Este es el electroimán bueno, primero, no el primero, creo que fue el segundo. En Boston, en Harvard, en el Massachusetts General Hospital, tenéis esta foto antigua de los años 40 cuando se empezó la construcción. Y entrando un poco en una reseña histórica, una vez que se empezó a tratar de una forma así esporádica, se postuló la posibilidad de hacer sesiones únicas para radiocirugía, para malformaciones arteriovenosas, y se empezó a tratar en este ciclotrón que os digo de Harvard, del laboratorio de Harvard, en colaboración con el Hospital General de Massachusetts. Este ciclotrón tenía una energía máxima de 160 MeV, y en vista de los buenos resultados, se empezó a pensar en radioterapia fraccionada. En el mismo hospital, o sea, con colaboración del mismo hospital, se empezó a hacer radioterapia fraccionada en ciertos tumores inoperables de oculares, de cerebro, y a finales de estos años 70 se empezaron a tener muy buenos resultados. En cordomas, en condrosarcomas, en melanomas oculares, lo cual llevó a pensar que debía ser bastante más cómodo y desde el punto de vista del protocolo y de las infraestructuras necesarias, podría ser una opción mucho más rentable desde el punto de vista sanitario tener aceleradores de protones en el ámbito hospitalario. Porque hasta ahora, como os digo, todos los aceleradores que se habían utilizado eran aceleradores experimentales de física nuclear experimental. Entonces, se creó una sociedad, en principio, para definir las características que tenía que tener un equipo de prototerapia hospitalario y se constituyó en 1983 lo que se conoce hoy día como PTCOG. Estas siglas vienen de Proton Therapy Cooperative Group y no solamente sus funciones se limitaron a definir las características de un equipo de estas características, para la redundancia, sino que se sentaron las bases de lo que hoy en día es la radioterapia con protones fraccionada. De estas características, mediante una serie de donaciones, se firmó el primer contrato para construir un acelerador de protones específico para pacientes. Sorpresivamente, ya que tanto en Berkeley como en Massachusetts eran los que tenían un poco más de tradición y un poco más de experiencia, se pensaba que ese primer acelerador de uso hospitalario se iba a afincar en una de estas dos localizaciones. Sin embargo, el acelerador que se instaló el primer acelerador que se diseñó especialmente para un hospital fue en Loma Linda y se basó en un sincrotrón. Para que os hagáis una idea, fijaos que estamos hablando prácticamente de antes de ayer. En 1986 se crea la empresa IVA, una de las pioneras en
en construcción de aceleradores de uso clínico, la cual presentó el primer proyecto de un ciclotrón isócrono. Ya veremos más adelante qué es un ciclotrón isócrono para protonterapia. Bueno, este primer acelerador que se instaló en Loma Linda en 1986 fue por donaciones, pero el primer, bueno, se me había olvidado decir que el mercado parecía que se iba a expandir y el año 1991 IVA firma un contrato de colaboración con una empresa japonesa, con Sumitomo. Cuando lo veáis a lo largo de la presentación, cuando diga Sumitomo, aparecerán las siglas SHI, que vienen de Sumitomo Heavy Industries, y bueno, a partir de ahí, creo que cuando aparezca, siempre aparecerán las siglas, no la palabra Sumitomo. Bueno, pues como os decía, el hecho de que el primer acelerador de protones se hiciera mediante una donación no impidió que se hiciera el primer concurso público para una instalación de protonterapia. Esta vez sí fue en Boston, en el Massachusetts General Hospital, y se presentaron 3 casas a concurso: Varian, IVA y Siemens. Hubo un observador bastante agudo que predijo que eso iba a ser el final de varias compañías muy interesantes de aceleradores, muy potentes. Y la verdad es que no anduvo muy descaminado, porque Varian se disolvió en la división que correspondía a aceleradores. Siemens fue la que vendió todos sus derechos respecto a aceleradores de protones. Es decir, que prácticamente desaparecieron del negocio de aceleradores de protones, y la que ganó prácticamente fue a un coste altísimo. Estuvo a punto de desaparecer, y si no llega a ser porque tenía otras divisiones que le enjugaron las pérdidas, habría desaparecido. Fijaos que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Tardaron 2 años en fallar el concurso. Y el coste para IVA fue enorme. Fue enorme en el sentido de que, aunque el acelerador y todas las líneas de transmisión estaban desarrolladas en tiempo y forma, pero IVA subestimó lo que para nosotros es la red departamental. Es decir, el software que controla el suministro del tratamiento a los pacientes. Hasta el punto de que un problema tras otro se tardó 9 años en tratar el primer paciente desde que en 1992 se convocó el concurso. Un poco más tarde de la creación del concurso en Estados Unidos, se hizo otro concurso en Japón. Ahí ganó IVA más Sumitomo, y a pesar de que empezaron 3 años más tarde, el primer paciente se trató 3 años antes. Esto fue porque tanto IVA como Sumitomo habían aprendido la lección, hicieron una red de control mucho más robusta. También es cierto que a costa de sacrificar algunas utilidades que eran muy atractivas pero que no tenían seguridad de funcionamiento, y eso fue lo que llevó a tratar 3 años antes en Estados Unidos. A partir de entonces ha habido una escalada. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor que lo apague, que está dándome un poco de eco. Ha habido un montón de instalaciones nuevas, 96 salas en poco más de 15 años. Se presentó el primer sincrotrón de uso hospitalario, lo presentó Hitachi. La rama de Siemens, que se vendió a raíz del fracaso del primer concurso, se refundó, se creó una empresa que se llamó Axel, que actualmente la comercializa Varian, y presentó el primer ciclotrón superconductor isócrono. Hay otra empresa que está también en liza, a raíz de la expansión del mercado. Tuvo una repercusión muy grande en los laboratorios de física nuclear, y algunos de los físicos e ingenieros que trabajaban en esa línea montaron sus propias compañías. Como resultado de esa surgió Steel River System, lo que conocemos como Medio, que presentó un superciclotrón superconductor que era
en principio tan pequeño que se podía montar en el GameCube. Hay también una casa Eliza, que creo que solamente tiene dos unidades montadas en el mundo, hasta donde yo conozco, que comercializa un equipo simple que se desarrolló en Rusia en los... Hay otra línea en marcha de investigación, que es la aceleración de protones mediante láser. Pero esta disciplina, a pesar de que es muy prometedora, aún tiene bastantes inconvenientes y todavía estamos lejos de poder establecer una aceleración puramente con láser para hacer de terapia con protones. Bueno, y simplemente una pincelada de otra terapia con iones, que son las instalaciones de carbono. Para los tumores que son muy radioresistentes, la eficacia biológica de los protones no es suficiente y se utilizan, aquel que se lo pueda permitir, instalaciones de carbono, instalaciones con iones más pesados que los protones. Para que nos hagamos una idea, la energía, cuando estamos hablando de energía en haces de iones, se habla de una energía en MeV por unidad de masa atómica. Entonces, para conseguir la misma penetración que un protón de 250 MeV, un ion de carbono 12, necesita 12 veces más. Es decir, que para penetrar los 20 y tantos centímetros que penetra un haz de protón de 250 MeV, haría falta acelerar un ion de carbono hasta 3000 MeV. Normalmente, debido a las energías que se necesitan para alcanzar estas penetraciones, las instalaciones no están basadas en ciclotrones, sino en sincrotrones. También, al igual que los protones, los primeros pacientes se trataron en laboratorios de física nuclear, el primero en el Lawrence Berkeley Lab en California, más adelante en instalaciones de física nuclear en Japón, pero esto llevaba al problema de que ya no era tan obvio asignarle una eficacia biológica de números más o menos redondos como se hacía con los protones, sino que hubo que empezar a hacer estudios de radiobiología concretas como el que se desarrolló en Darmstadt, en el GSI, que es lo que se conoce como modelo de efecto local, porque para hacer una planificación con haces de iones de carbono, hay que tener prácticamente en cuenta la eficacia biológica voxel por voxel, porque la eficacia depende de un montón de parámetros y no se puede asignar un número redondo a cada uno de los puntos del tumor y del tejido sano. Y al igual que se hizo con los protones, se empezó a pensar en que sería conveniente tener un desarrollo de uso hospitalario, es decir, un equipo que fuera desarrollado para estar dentro de un hospital o al ladito de un hospital. El primer equipo de estas características se instaló en Heidelberg, en el DKFZ, y es un sincrotrón que tiene unos 27 metros de diámetro. Ese mismo modelo se ha exportado a otros dos centros en Alemania, en Marburg y en Kiel, y hay una unidad también montada en Shanghai. Posteriormente ha habido otro desarrollo un poquito más compacto en Japón, que es también otro de los centros donde se desarrolla la terapia con iones de una forma más avanzada. Y he leído por ahí, aunque no he tenido ocasión de conseguir ninguna literatura, que IBA ha desarrollado un ciclotrón, no un sincrotrón, sino un ciclotrón para acelerar carbono. Ya os digo que no he podido conseguir información, simplemente me ha llegado que esta máquina está ya desarrollada. Bueno, esta es una imagen tomada de la página de Piticock, en el que veis la distribución bastante actualizada de agosto de este año de las unidades de protonterapia, que están en rojo, y de iones, en morado o en azul, no sé cómo lo veis en la pantalla. Bueno, os fijaos que las unidades están básicamente concentradas en Estados Unidos, en Europa, fundamentalmente en Japón y en algunos puntos de China, pero hay otra cosa que llama la atención, y es que todas, absolutamente todas, están en el hemisferio norte. No hay ninguna instalación que refleje Piticock que esté en el hemisferio sur. Y volviendo a Piticock, hay una
información valiosísima, como por ejemplo el número de pacientes que ha tratado cada unidad, de las que están en funcionamiento, el tipo de máquina que tiene, cuántas salas de tratamiento tiene, cuándo empezar los tratamientos. A su vez, esta página os puede dar la información relativa a las unidades que están en construcción y a las que están en fase de planificación. Ahí, si os metéis en la página de Pitico, veréis que en España hay una instalación que está previsto su funcionamiento, porque así se le informó a Pitico, que es aquel engendro que hizo nuestro antiguo consejero de montar una unidad de protones en Córdoba. Aquello no llegó a ningún puerto, porque estaba, de hecho, la base sobre la que sustentaba era nula, entonces era normal que aquello no progresara. Si vemos no tengo la posibilidad ahora mismo, porque esto es una captura de pantalla, de irnos a las unidades que están en operación en España, pero sí veríamos en este momento, están en operación las dos que hay en Madrid, que son de operación privada, que son la Clínica Quirón y la Universitaria de Navarra. En resumen, lo que tenemos ahora operando son unos 40 y tantos ciclotrones de una energía de unos 250 megaelectronvoltios, 4 ciclotrones de energía baja, que son los que se utilizan para tratar ojo, y lo subrayo esto con particularidad porque son todos aceleradores de física nuclear muy antiguos. No hay una previsión, no hay una máquina dedicada a tratar ojo. Y eso es una cosa que quizás deberíamos de plantearnos en la disyuntiva que se va a ver en España de aquí a poco tiempo, cuando tengamos que montar las 10 máquinas que nos da la Fundación de Amancio. No hay ninguna que esté contemplada para tratar ojo. Y no se puede, en un acelerador de 250 MeV, no es conveniente degradar la energía hasta los límites de los 60-70 megaelectronvoltios, que es lo que necesita típicamente un tumor ocular. Bueno, en construcción hay unos 30 y tantas máquinas que están en fase prácticamente de montaje, y hay otras tantas que están en fase de planificación. Ninguna de estas, salvo lo que les digo de Córdoba, está incluida las 10 que se supone que van a entrar en funcionamiento de aquí a unos años en España. Otra información importantísima para nuestros amigos los radioterapeutas es que la Pitico nos suministra los ensayos clínicos que están en marcha. Esta también es una captura de pantalla en la que hay diversas localizaciones, tumores pediátricos, cabeza y cuello, pulmón, y los hospitales que lo están llevando a cabo. Si alguno de ellos nos interesa, por ejemplo, yo elegí aleatoriamente el del Massachusetts General Hospital de pulmón. Pues si picamos aquí, ese enlace nos lleva a una página web en la cual podemos tener en una visualización rápida cómo se está llevando a cabo el ensayo clínico, cuáles son las condiciones de reclutamiento de pacientes, en qué estado se encuentran, si está en fase 1, si está en fase 2, en fin, para si se quiere tener alguna consulta, si se quiere enviar a algún paciente, en fin, son informaciones que nuestros amigos los radioterapeutas creo que les pueden ser de muchísima utilidad. Y viendo las marcas que hay ahora mismo en protonterapia, las comerciales, están las que conocéis, que prácticamente son IVA, Hitachi y Varian, y Merion también, y algunas que son un poco más desconocidas, pero que también están repartiéndose un poco la carta de los aceleradores en protonterapia. Bueno, que no se asusten los médicos porque voy a poner un par de formulillas muy sencillas que van a darnos una idea de cómo funciona un acelerador en protonterapia. Bueno, una cosa con anterioridad a esto son consideraciones de culturilla general, y es que los protones, en el rango que nos interesa, es decir, hasta 250 MeV, interaccionan fundamentalmente con los electrones del medio. Es decir, que hay pocas reacciones nucleares. Una probabilidad en un centímetro de agua es del 1%. No obstante, si seguimos aumentando la profundidad, a 20 centímetros de profundidad, es probable que un porcentaje
bastante apreciable de protones, que aproximadamente un 25%, tenga una interacción nuclear. Eso es debido bueno, porque se va degradando el haz y eso, aquí hay un montón de interacciones y esa pequeña interacción nuclear que puede darse en una interacción de un protón con el medio que atraviesa es la responsable de ese fondo que puede aparecer un poquitín más allá del pico de Bragg. Bueno, y volviendo a lo que andábamos teniendo, lo de las fórmulas, no os asustéis porque esto va a ser muy sencillo. Tenemos que una carga, el valor Q, la metemos en un campo eléctrico y experimenta una fuerza, es decir, una aceleración. La expresión que rige esta aceleración es muy sencilla. La fuerza es el producto de la carga por el campo eléctrico. Así de sencillo. De una forma contrastada, una partícula, esa misma partícula, esa carga que se mete en el seno de un campo magnético, no adquiere energía cinética, es decir, no aumenta velocidad, pero sí cambia la dirección de su velocidad. Entonces, si tenemos que una partícula, un protón, está en un plano que sería ahora mismo, lo que sería el plano perpendicular a la pantalla, y aplicamos un campo magnético en esta dirección, la fuerza que va a sufrir ese protón, una fuerza centrípeta, va a ir en este mismo plano en dirección hacia el centro. ¿Cómo funciona? Visto, fijaos qué sencillito ha sido esto. ¿Cómo funciona un ciclotrón? Bueno, pues de forma básica, el ciclotrón consta de dos Ds, una D sería esta y otra D sería esta, en la cual se ha hecho el vacío y a las que se aplica una diferencia de potencial oscilante entre un borde de la D y el borde de la otra D. Se inyecta un haz de iones, ese ion, debido a la diferencia potencial que existe entre las dos Ds, se acelera, entra en una de las cavidades, en una de las Ds, esa D está blindada respecto al campo eléctrico por una jaula de Faraday, entonces el protón se ve obligado, por lo que acabamos de ver, por la ley de Lorentz, se ve obligado a dar una trayectoria curva. Cuando llega al borde de la D, resulta que el campo eléctrico ha variado su signo, se acelera y al acelerarse describe otra trayectoria que ya explicaremos más adelante porque es de un radio superior. Llega al borde de la D, cambia otra vez el campo eléctrico, se acelera de nuevo, una órbita de mayor radio, llega al otro borde de la D, vuelve a cambiar el campo eléctrico, se acelera y así sucesivamente hasta que se llega a la máxima energía y el haz se extrae. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con ese protón que se ha metido dentro de la D? Pues que por la segunda ley de Newton tenemos que el radio de la órbita, debido a esta expresión que es de la segunda ley de Newton, el radio de la órbita tiene este valor. Entonces, si calculamos qué tiempo tarda en recorrer una de las Ds, es decir, una semicircunferencia, veis que el tiempo que tarda es independiente del radio. Depende de la carga, por supuesto, pero el protón para todos los protones es la misma. Este es el número pi. Depende de la masa del protón y depende del campo magnético. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que si somos capaces de ajustar el campo magnético de forma que el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria semicircular sea igual al tiempo que tarda en oscilar el campo eléctrico, cada vez que llega un protón al borde de la D, se acelerará y entonces, al invertir la probabilidad, tiene mayor velocidad y, por tanto, para que tarde lo mismo, necesita que la órbita sea mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser las trayectorias proporcionan las velocidades y el tiempo que se necesita tiene que ser independiente de la velocidad, lo que ocurre es que cada vez que el protón cambia de una D a la otra, se acelera y para conservar el semiperiodo tiene que ampliar el radio de la órbita. Al ampliar la velocidad, o sea, al aumentar la velocidad, aumenta la energía y al aumentar la energía, aumenta el radio de la órbita en un número
cada vez que pasas por una de las Ds. Entonces, ¿cuál será la trayectoria completa? Una espiral que hace que el campo, que el protón vaya cada vez en una órbita de radio mayor hasta que alcance la energía máxima, que es la periferia del aparato. Y la energía con la que sale el protón será el número de vueltas que ha dado por la carga, por la diferencia de potencial. Aquí he puesto un detalle en la última frase de esta transparencia. No es que tenga mucho que ver con lo anterior, pero para que tengamos una idea de cuánto pesa un ciclotrón. El ciclotrón más pesado, que es el resistivo de IVA, pesa unas 220 toneladas. Y el más ligero que yo he encontrado, aunque parece ser que el de Medium es un poco más ligero, pero no he encontrado cuál es el valor exacto. Son 90 toneladas para el ciclotrón de Valiant. Bueno, en esta animación que os pongo aquí, se expresa de una forma más o menos gráfica qué es lo que ocurre. Fijaos, el ion sale de la fuente de iones en el centro de las Ds. Como existe una diferencia de potencial entre las dos Ds, el ion se acelera y entra en una D. En la D ya no lo afecta el campo eléctrico, pero sí el magnético. Entonces describe una órbita semicircular. Llega a la D, se encuentra que el campo eléctrico ha cambiado, se acelera, llega a la otra D y como ahora la velocidad es mayor, describe una órbita mayor. Llega otra vez a la D, cambia la polaridad del campo magnético, se acelera nuevamente, eso hace que describa una órbita mayor, llega a la otra D, le pasa exactamente igual, órbita mayor, hasta que al final sale por la ventana de extracción. Ese es básicamente, aunque aquí está puesto para electrones, pero imaginaos que el signo van alternados. Donde pongo la flecha para arriba sería la flecha para abajo y donde pongo un signo menos para el electrón sería un signo más para un protón. Bien. Tenemos un haz de protones que va a salir del acelerador. Ese haz de protones tiene una anchura, el perfil sería de esta forma. Eso pasa igual que los aceleradores nuestros que tenemos en los hospitales. Hace falta un filtro aplanador para que el haz tenga una dimensión terapéutica. Eso, con la modulación pasiva, que es como inicialmente se empezaron a tratar los pacientes, se hace con un sistema de doble dispersión, un sistema de double scattering. Con esto pasamos que un perfil de este tipo pase a un perfil de este otro tipo. O sea, de un perfil muy agudo, de un tipo delta de Dirac, a un perfil ya más terapéutico, con una anchura ya más macroscópica. El rendimiento de esta curva de protones tiene la forma típica que estéis acostumbrados a ver, de un plató y un pico de Bragg. Esto desde el punto de vista clínico, lo veremos ahora con mayor detalle, no tiene mucho sentido. Hace falta tener una curva que tenga una zona plana de deposición de dosis mayor, más ancha. Esto se consigue por un modulador de rango. El modulador de rango, ahora lo veremos en detalle, simplemente es un conjunto de láminas, suelen ser de grafito, de distinto espesor, que hacen que la energía del primer pico de Bragg se pueda obtener un poquito más hacia la superficie, otro poquito más hacia la superficie, otro poquito más, con lo cual tendríamos la curva final, una vez que lo sumamos todos, del tipo de la línea continua que vemos en la parte de abajo de la figura. Si por cualquier cosa, porque el tumor no es tan profundo, ya os digo que esta profundidad viene determinada por la energía máxima del ciclotrón y no es variable. Esa energía siempre es máxima, siempre es la máxima y determina la máxima penetración en tejido. Si por cualquier cosa necesitamos que nuestra profundidad de penetración sea menor, porque el tumor está menos profundo, tenemos lo que se denomina el desplazador de rango. Con esto conseguiríamos que la curva continua pasara a una curva del tipo de la discontinua. Tendríamos que nuestro tumor llega solamente hasta esta profundidad y no tiene sentido que penetre más allá. Bien, tenemos una curva de rendimiento, una curva del pico de Bragg extendido de estas características y queremos tratar a un paciente. Pues tenemos que aplicar un colimador, porque este haz en principio es de la extensión que nos haya dado nuestro sistema de dispersión, y podemos colimar de la forma que la apertura del colimador coincida con la máxima dimensión transversal del tumor. Bien, todavía seguiríamos teniendo
un haz de protones con más o menos esta forma. Si queremos tratar a un tumor que tiene una convexidad, como es este caso, de esta forma, tenemos que aplicar un compensador, que no es más que un elemento que prácticamente es el negativo de la forma del tumor en profundidad, hecho de un material tejido equivalente. Normalmente suele ser metacrilato o algo así. Con esto conseguimos que la conformidad del haz de protones en la parte distal sea bastante buena. Pero, ¿qué ocurre con esta parte? Porque ya veis que cuando vamos degradando la energía, el frente de dosis distal se conforma. Aquí también, pero cuando ya se llega al borde proximal del tumor, se sigue suministrando la dosis de esta forma, con lo cual esta zona de acá y esta zona de acá es volumen irradiado, pero no es volumen tumoral. Bueno, aquí en esta diapositiva os enseño lo que es el modulador, que es como una especie de ventilador en el cual las hojas tienen un grosor variable y esto se rota para conseguir las distintas penetraciones de la curva de protones. Una vez que se ha dispersado, que se ha degradado, tenemos el dispersor, tenemos el colimador, que en este caso es un colimador individualizado que se hace haciendo el fresado de una galleta de bronce. Y por último tenemos el compensador. El compensador, que es también se fresa en un material tejido equivalente, con una forma que es prácticamente el negativo, pero teniendo en cuenta la divergencia, del borde distal del tumor. Aquí veis que aunque la conformidad es bastante buena en el borde distal, en el borde proximal tenemos lo que os contaba antes, que aquí hay una zona que se irradia que no se debería irradiar. Ha habido una forma de intentar paliar este exceso de dosis, que es lo que se llama modulación pasiva con apilamiento. Lo que se hace con la modulación pasiva con apilamiento es tratar una rodaja de tumor, digamos esta, se degrada la energía, se cambia si procede el colimador. Aquí debería ser un colimador dinámico porque si no, imaginaos cambiar la galleta de bronce para cada profundidad. Se apila otra rebanada de dosis, otra rebanada de dosis, otra rebanada de dosis, hasta que se llega al borde más proximal. De todas formas, se sigue irradiando una zona que es indeseada, pero nada que ver con lo que teníamos con la radiación pasiva, tal como la describimos en las transparencias anteriores. Entonces, el irradiar mediante estos subvolúmenes aumenta la conformidad, pero, como os decía, ahí sigue habiendo zonas en las que la irradiación no es la deseada. Para eso, y dado que los protones tienen una característica fundamental de diferencia en cuanto a los fotones, que es la existencia de carga eléctrica. Una partícula que tiene carga eléctrica es susceptible de aplicarle un campo magnético y variar su dirección. Entonces, si tenemos que hemos definido la energía máxima y la energía mínima de un haz en función de cuál es el espesor del volumen tumoral en la dirección de la profundidad, podemos ir tratando rodaja a rodaja, igual que hablamos del apilamiento en el caso de la irradiación pasiva apilada, pero en lugar de irradiar por rodajas uniformes, vamos a irradiar mediante un conjunto de electroimanes, uno que modifica la dirección X y otro que modifica la dirección Y. Podemos ir barriendo como si fuera un televisor, cada una de las rodajas de forma secuencial desde más profundo hasta menos profundo. Esto tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista de la modulación de la intensidad, porque al poder establecer la velocidad y la dirección del haz de protones, podemos intencionadamente dar más o menos dosis en una parte de un tumor, por lo cual podemos hacer una modulación de intensidad. Esto, si esto funciona, esperemos que sí, he conseguido una animación que demuestra gráficamente cómo funciona lo que os estoy diciendo. Aquí tenemos un tumor, lo dividimos en rodajas y empezamos a tratar por rodajas, barriendo
la forma del tumor en esa dirección, con lo cual nos estamos ahorrando de entrada los colimadores. Y además podemos detenernos más o menos en cada uno de los boxes que estamos radiando, con lo cual podemos conseguir al mismo tiempo inhomogeneidades buscadas, intencionadas. Bueno, hasta ahora os he contado todo de una forma muy sencillita cuando la velocidad de la luz, perdón, cuando la velocidad de la partícula es muy pequeña a la velocidad de la luz. Cuando empezamos a acelerar las partículas, esto ya no es así. Por la relación de la masa en función de la velocidad de la partícula, vemos que si la velocidad es muy pequeña respecto a la velocidad de la luz, c, esto es prácticamente 0, el denominador es prácticamente 1, y la masa en reposo dividido por 1 es la masa en reposo, es decir, la masa no cambia. Pero ¿qué ocurre si la velocidad empieza a hacerse comparable a la velocidad de la luz? Entonces, este número será distinto de 0, 1 menos algo es algo menor que 1, y dividir un número por algo menor que 1 hace que esta masa aumente. Es decir, que mientras más grande sea la velocidad de la partícula, mayor será la masa que observa el sistema acelerador. Para que os hagáis una idea, un protón de 250 MeV tiene una velocidad del 60% de la luz, con lo cual esto ya no es 0, esto ya tiene un valor significativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si os pensáis un poco en lo que os decía, que el semiperiodo se mantenía constante si la masa no varía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de unos 15 MeV, la energía de un ion ya empieza a tener una masa que empieza a variar. Si esa masa empieza a variar y la masa del cuerpo aumenta, lo hace también la velocidad, y el periodo, que ya os decía, el semiperiodo, que depende de la masa, se hará cada vez más grande. Si la masa aumenta, si el campo magnético se mantiene constante y la carga también, quiere decir que en cada vuelta tarda más. Entonces, eso rompe el sincronismo. Es decir, cuando el protón llega a la siguiente D y llega tarde, porque la velocidad se ha visto mermada y por tanto el semiperiodo ha aumentado, eso quiere decir que ya el campo eléctrico ya ha oscilado hace un rato, y cuando llega al espacio entre las Ds no se acelera, sino que se frena. Eso va en contra de lo que queremos. ¿Qué es lo que se suele hacer para solucionar este problema? Bueno, pues hay dos formas de hacerlo. Una, el sincrociclodrón. Lo que varía es el periodo del campo eléctrico, es decir, yo sé que va a llegar el protón más tarde y hago que la oscilación del campo eléctrico no sea continua, no sea regular, sino que la atraso de forma que espero al protón que llega. Entonces, tengo en cuenta cuál es el aumento del semiperiodo y hago que siempre, aunque el campo magnético sea constante, el protón llegue justo cuando el campo eléctrico está cambiando. Con lo cual, si somos capaces de ajustar eso, tenemos la misma situación que teníamos anteriormente. ¿Otra forma de hacerlo? Pues mantengo el periodo de la radiofrecuencia, es decir, el periodo de oscilación del campo eléctrico se mantiene constante, y lo que hago es aumentar el campo magnético con el radio, porque conforme me voy alejando del radio, tengo mayor campo magnético y por tanto soy capaz de compensar ese periodo, esa velocidad en aumento de la masa del ion que está pasando de una D a la otra. Bueno, ya tenemos al haz de protones que va a salir del acelerador, pero ahora tenemos que tratar al paciente. Al igual que pasa en nuestros aceleradores lineales, que tenemos una guía de ondas que suele estar más o menos horizontal, hace falta dirigirlo hacia el paciente, idealmente a cualquier ángulo, en 360 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer una deflexión que habitualmente se hace en dos tramos, una deflexión de 45 grados y una deflexión de 135, para que el haz pueda incidir de forma vertical hacia el paciente, de arriba hacia abajo. Esto no es tan sencillo, tiene aquí un sistema de focalización para que no se pierda
el haz ni el haz, ni la focalización, ni la energía. Y eso se incluye en una estructura de dirección y focalización. Eso se hace mediante una estructura giratoria de 4 rodillos, aquí los veis, aquí tenéis 2, y aquí tenéis los otros 2, que tiene una precisión milimétrica, lo cual es una obra de ingeniería impresionante, ya que esto pesa bastantes decenas de toneladas. Y esto es una foto de un gantry real. Creo que es un gantry de IVA, no lo he encontrado en el pie de figura, pero más o menos, por lo que yo he visto, se parece bastante al gantry que comercializa IVA. Y aquí veis que los anillos están bastante bien visualizados con respecto a lo que es la figura. Aquí están los rodillos que hacen rodar toda la estructura. Aquí está el sistema de deflexión de 35 grados y el haz intercorriente. Bueno, ya tenemos que el haz lo podemos deflexionar. Bueno, pues ahora tenemos que dirigirlo hacia el paciente, hacia el tumor en la intensidad y dirección apropiada. Entonces, para eso está lo que se denomina nuzzle. El nuzzle, yo la traducción que he encontrado ha sido boquilla, pero como todo el mundo le llama nuzzle, si no os importa, lo vamos a seguir llamando así. Esto simplemente se trata de un conjunto de electroimanes, en la dirección X y en la dirección Y, que nos permiten dirigir el haz, como os decía en la animación que os acabo de presentar, hacia la posición X e Y que queremos. Entonces, como la anchura del pico de Bragg es más o menos escasamente 1 centímetro y la anchura propiamente del perfil del haz es otro centímetro, entonces un tratamiento se suministra como una sobreimpresión de beam spots aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el nuzzle? El nuzzle lo que hace es variar la posición en la que quiero estar irradiando para cada rodaja de tumor, para cada rodaja del target. Voy variando la energía, voy poniendo cada vez menos energía y voy teniendo el barrido que os ponía en la animación anteriormente. En un tumor de una profundidad y un tamaño típico se necesitan unas 400 spots por rodaja y unas 20 rodajas en profundidad, con lo cual aproximadamente se necesitan unos 8.000 spots, 8.000 disparos, y esto se realiza en menos de un minuto, para que os hagáis una idea. Por último, este apartado se parece bastante al que estamos acostumbrados en fotones, salvo quizás que la mesa necesariamente tiene que tener 6 grados de libertad. En algunos aceleradores de los que tenemos en nuestros hospitales, esta utilidad la tenemos, de tener una mesa que no solamente tenga X y Z, sino que tenga movimientos de angulación, de lo que se denomina pitch y roll. Y por último, el último paso es confirmar la posición del paciente con la imagen de referencia. Esto se puede hacer o bien con paneles extraídos de la propia pared del gantry o bien con un sistema parecido al que tiene no me acuerdo. Bueno, con sistemas de rayos X y paneles que verifican la posición del paciente en su posición de tratamiento. Vamos a ver también brevemente cómo funciona un sincrotrón. El sincrotrón tiene un problema solucionado con respecto al ciclotrón, y es que en el ciclotrón, para aumentar la energía, necesitamos también aumentar el tamaño del imán. En el caso del imán grande del ciclotrón, que pone un campo uniforme, bueno, o variando con respecto al radio, el imán del ciclotrón se sustituye por imanes más pequeños, distribuidos a lo largo del anillo de vacío. Y el principio básico es que tienes que mantener a la partícula dentro de un radio constante. Bien. ¿Cómo se hace esto? Pues sincronizando la aceleración que se produce en las cavidades resonantes con la fuerza del campo magnético. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en un momentito. Entonces, conforme la energía aumenta, hay que variar el campo magnético. En cada vuelta
de forma que se mantenga la órbita de la partícula siempre dentro del anillo de aceleración. Esto es esquemáticamente ahora veremos con un poquitín más de detalle, el esquema de un sincrotrón. Aquí tenemos el haz de iones, se produce una aceleración y se inyecta en el anillo de vacío, y tenemos alternadamente o bien electroimanes que deflexionan al haz de partículas para que vaya describiendo su trayectoria circular, y cavidades de radiofrecuencia que van acelerando cada vez que pasas por ellas al haz, hasta que finalmente se obtiene la energía deseada y se extrae. Un sincrotrón de uso clínico, o sea, para tener unos 250 megatronvoltios, necesita un anillo de unos 7 metros. Y dependiendo de cómo va la rampa de crecimiento o de dilución del campo magnético de la radiofrecuencia, que suele ser unos 1 o 2 segundos, un segundo y medio, es un tiempo típico, eso quiere decir que vamos a tener un pulso de dosis cada 1 segundo, cada 1 segundo y medio, cada 2 segundos. Esta es una de las diferencias fundamentales del sincrotrón, que tiene radiación pulsada, con respecto al ciclotrón, que tiene radiación continua. Entonces, pero por contrapartida, tenemos que, si elegimos convenientemente los valores de subida y bajada del campo magnético y de la radiofrecuencia, se puede controlar la energía de salida. Es decir, podemos tener la energía que queramos de una forma bastante sencilla. En el ciclotrón, por el contrario, la energía siempre fija e igual a la energía máxima para la que está diseñada. Esto no es exactamente un ciclotrón de uso clínico, es para la producción de radioisótopos, entonces va a haber algunos elementos que no vamos a explicar, pero bueno, tenemos básicamente la fuente de iones. Estos iones se aceleran y se inyectan en el tubo de vacío, y aquí tenemos el tubo de vacío, que es de forma aproximadamente circular. Tenemos a los electroimanes, que son los que comban, los que deflectan el haz de protones para que se vea su trayectoria, para que su trayectoria sea circular, y las cavidades de radiofrecuencia, que son en realidad las que aceleran a los haces de protones. Aquí, como este esquema está obtenido a partir de un sincrotrón para producción de isótopos, aparece los blancos para producción de isótopos y los detectores. En este caso, eso no existiría en los aceleradores para terapia. Las cavidades resonantes, ¿cómo funcionan? Pues más o menos igual que en nuestras cavidades aceleradoras de los aceleradores lineales. Tenemos que cuando el campo eléctrico es favorable, el ion se acelera, y cuando es desfavorable, aquí se frenaría, cuando cambia, se acelera. Ese es el principio básico de funcionamiento de una cavidad de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un sincrotrón? Lo primero, los protones se aceleran, es decir, ya van a entrar con una cierta energía. Por ejemplo, en el caso del esquema que he cogido, ya se inyectan a 7 megatronvoltios. Perdón, se aceleran. Ahora se inyectan en un inyector que los mete dentro del tubo de vacío. A partir de que entran, esa trayectoria tiene que ser circular. Entonces, cada uno de los electroimanes va curvando convenientemente al haz de protones para que sigan el camino ajustado a la órbita. En principio, ahí tendrían siempre la misma energía, pero hay una cantidad de radiofrecuencia, una o varias, que aceleran el haz de protones. Cada vez que se acelera el haz de protones, tenemos que variar el campo magnético de los electroimanes para que la órbita siga siendo la misma. Entonces, o bien se hace siempre así, o con una sola cavidad resonante, o bien con varias, de forma que se acelere hasta que consigamos la energía deseada. A partir de ahí, se extrae el haz y se dirige ya al paciente, al sistema, a lo que llamamos muso. Bien, esto es una animación que he tratado de hacer, que ha quedado regulera, pero básicamente se acelera en el acelerador lineal o el inyector el haz de protones, y se acelera cada vez que si pasa por una cavidad de radiofrecuencia, se aceleraría aún más hasta que se consigue la energía deseada y se extrae. Bien, hemos hablado de una forma más o menos somera de lo que es el pico de Bragg extendido, pero ¿cómo se obtiene? Estáis hartos de ver figuras como esta, en la que se compara un haz convencional de fotones con el haz nativo
o inicial de un haz de protones que se llama curva roja. Este haz, como hemos dicho, no tiene la anchura deseable para que tenga utilidad terapéutica, sino que tendríamos que tender hacia un haz más de este tipo. ¿Cómo se consigue eso? Pues tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la anchura de nuestro tumor. Esta anchura nos va a determinar que el primer pico de Bragg tenga que verse ayudado por otro pico en el cual no solamente se tiene una energía más pequeña, sino que hay que combinar la intensidad para que la suma nos salga plana. Entonces, si vamos combinando diferentes rangos de picos de Bragg a distintas energías y con las intensidades apropiadas, vamos cubriendo la profundidad del tumor hasta que la suma nos da el pico de Bragg extendido. Fijaos que las intensidades, no solamente hay que degradar las energías, sino que hay que estudiar la intensidad de cada uno de estos haces de protones para que la respuesta global sea plana. Fijaos que para conseguir este haz plano, hemos perdido un poco de protección del tejido que tenemos a la entrada. Hemos perdido la razón del pico al plató, que ha pasado de ser aproximadamente 4,5 en el haz nativo, a una razón aproximadamente 2:1 en el caso ya del pico de Bragg extendido. Y para terminar, vamos a hablar de las características de un ciclotrón frente a un ciclotrón en prototerapia. En principio, la primera diferencia es que un ciclotrón funciona a una energía fija, que depende de su diseño, suele oscilar en terapia entre 230 y 250 MeV, lo que implica una profundidad en agua de 32,7 hasta aproximadamente 38, mientras que el sincrotrón acelera protones a cualquier energía por debajo de su máximo de diseño. Para degradar la energía de un ciclotrón hasta la que son necesarios degradadores. Ya os hablaba del ventilador de hojas de grafito. Como contrapartida, el sincrotrón no necesita degradador porque puede acelerar protones a cualquier energía y se obtiene de una forma relativamente sencilla. Eso tiene una contrapartida clarísima. El ciclotrón produce más neutrones y eso no solamente implica mayor blindaje en el búnker, sino que también el tener mayor contaminación neutrónica, si tenemos que entrar a hacer un mantenimiento en el ciclotrón, vamos a necesitar mayores tiempos de enfriamiento. Por otra parte, os lo he comentado de forma somera, los protones del ciclotrón son esencialmente continuos, mientras que un sincrotrón se opera únicamente en modo pulsado. Pero, como contrapartida, hasta ahora parece ser que los sincrotrones tienen ventajas, y de hecho es una máquina muy elegante desde el punto de vista de la física nuclear, pero tiene dos contrapartidas muy importantes desde el punto de vista de la clínica. La alta tasa de dosis que tiene el ciclotrón respecto al sincrotrón podría no ser un problema si hacemos tratamientos convencionales, si hacemos tratamientos de tipo 2 Gray minuto. Pero si queremos hacer tratamientos ya experimentales, tipo flash, en el que necesitamos una tasa de dosis del orden de Gray segundo, el sincrotrón hoy por hoy no vale. Tendríamos que estar estableciendo unas mejoras desde el punto de vista de la ingeniería de aceleradores que hoy por hoy no están disponibles. Y por otra parte, en la clínica también hay un factor fundamental, que es la estabilidad. El ciclotrón es una máquina más simple y por tanto es mucho más robusta en términos de averías, en términos de ajuste, en términos de control de calidad, mientras que el sincrotrón, pues eso, tiene algo más de inestabilidad, lo cual es un factor que no es desdeñable a la hora de decidir qué máquina se va a comprar por un hospital. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que esto me vuelva a la posición de donde necesitaba. Sí, estamos ya bastante bien con la hora, he tardado casi una hora. Si tenéis algún comentario que hacer o alguna pregunta que os interese, no tenéis más que hacerla. Yo no sé, creo que ¿estáis activados? Sí, creo que estáis activados. Y si no, el que lo necesite, que se active y haga la pregunta.
No he tenido ningún input a lo largo de la charla. Espero que os hayáis enterado, que no haya estado yo hablando solo. Rafa, hola, Dime. soy Santiago. Hombre, Santiago, tengo que saludarte. ¿Qué tal? Que mira, una preguntita, bueno, para aclarar ciertas cosas también. Para las distribuciones cóncavas de dosis, Sí. sería el acelerador que la realizaría mejor con campos paralelos y opuestos, distribuciones sencillas de haces, sería el sincrotrón, ¿no? Bueno, vamos a ver. En cuanto a distribución de dosis, yo creo que no hay una diferencia significativa entre el haz barrido del ciclotrón y el haz del sincrotrón. Lo que ocurre es que yo simplemente he puesto haces simples. Para la planificación tenemos una sesión monográfica de lo que es planificación. Y eso, hay distintas formas de enfocar el problema. La primera es con optimización simple, que es la cual os lo contará Alejandro con mayor detenimiento, pero se puede tratar de hacer homogeneizar la dosis en el target por cada campo, o lo que se denomina multi-field optimization. Es decir, cada campo no tiene por qué tener homogeneidad, pero la suma de todas sí. Eso tiene una versatilidad enorme, porque puedes hacer dose painting, si quieres, pero como contrapartida la optimización es menos robusta que la otra. Entonces, hay que hacer el control de calidad, tiene que hacerse de una forma mucho más exhaustiva. ¿Respondes a tu pregunta? Bueno, entonces para ti es indistinto el sincrotrón que el ciclotrón para las distribuciones cóncavas, ¿no? Para cualquiera de los dos, las distribuciones son comparables. Lo que distingue fundamentalmente el sincrotrón del ciclotrón es la estabilidad y la velocidad. Pero los haces son muy parecidos. La forma de establecer el haz del haz terapéutico es muy parecido. Necesitas el scatter, el elemento dispersor, y a la hora de establecer la sumación de campos, que ya veremos que incluso se está empezando a pensar, no se están tratando todavía pacientes, pero se está empezando a pensar en arcoterapia con protones. Entonces, la concavidad está asegurada, pero bien sea con sincrotrón o bien sea con ciclotrón, da igual. Si puedo, Me refería a que como puedes modular más en energía en el sincrotrón, con campos opuestos sencillos, a lo mejor sería más fácil producir las distribuciones cóncavas. Pero bueno, evidentemente, como tú dices, si empezamos con VMAT. Bueno, vamos a ver. La diferencia fundamental va a ser que el haz del sincrotrón es más limpio. Pero desde el punto de vista terapéutico son igual de válidos. Lo único que pasa es que el del ciclotrón produce más neutrones, que tienes que quitarlos antes de llegar al paciente. Pero la única ¿puedo diferencia es... intervenir, Rafa, un segundo? No hay diferencias no hay diferencias intrínsecas entre un ciclotrón y un sincrotrón en cuanto al bin que puedes conseguir, o la dosimetría que puedes conseguir. Vale. Tiene que ver con el diseño de la máquina en sí. Desde el punto de vista de dosimetría hay dos parámetros clave. Uno es el tamaño del spot, el tamaño lateral del spot a diferentes energías, y otro es el salto de energía que puedes conseguir. Pero en principio no hay ninguna limitación intrínseca con ciclotrones. En principio podrías conseguir las mismas características con un ciclotrón. El tema es que eso está asociado con una serie con mayor complejidad desde el punto de vista tecnológico, por así decirlo. Pero en principio son virtualmente equivalentes las distribuciones de los ciclotrones. Incluida la robustez también, ¿no? No, en eso yo creo que Alejandro también estará de acuerdo conmigo. El sincrotrón es más inestable que el ciclotrón. Sí. En principio sí. Hay muchas fuentes de incertidumbre cuando vemos robustez, pero sí, en principio sí. Desde el punto de vista de estabilidad de la respuesta del acelerador, sí. Ok. Muchas gracias, me entera. Gracias, Alejandro, por el cable. Si quieres, te habla un poquito del MGH, ya que ha sacado el tema histórico. Eso es
Lo estuve viendo en la última Extro, dieron mucho bombo. Pero sí, sí, vamos, estaremos vamos súper atentos el miércoles. ¿Alguien más está interesado en alguna aclaración que seamos capaces de responder? Porque si no, ya que tengo aquí al apuntador de lujo, que es Alejandro, si yo no sé la respuesta, seguro que Alejandro me echa un cable. Parece que no. Bueno, pues ya os mandaré un correo diciéndoos dónde está la grabación de la sesión de hoy, por si alguien la quiere ver de nuevo o alguien no ha podido asistir y le interesa verla. ¿Hay alguna pregunta más o podemos finalizar la sesión? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que la sesión haya sido de vuestro interés y las que vienen, sobre todo las de los conferenciantes invitados, os aseguro que van a ser súper interesantes. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Gracias. Chao.